Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, Vidrios y Aberturas SRL. ¿Qué sería para usted, qué grabaría el impuesto a la renta inesperada? Y ganar, tener una renta que no pensaba que lo iba a tener, digamos, excepcional, algo excepcional. ¿A quién? A mí, a nosotros. Pero yo no, a un sector. No sé. Al campo. El agro, el campo. Claro, ¿por qué? Porque, ¿qué dice el ministro Guzmán? Cuando comenzó la guerra, el dólar estaba, la soja estaba a 400, 350. De pronto la guerra genera toda una revolución en los stocks mundiales, debilita los stocks mundiales de granos, de soja en este caso, y hace que al haber menor cantidad de granos disponibles, el precio suba abruptamente. Se duplicó, llegó a llegar a 650. Entonces el productor que tenía, porque además estaban las proyecciones anuales, que sin la guerra se hubiesen cumplido medianamente, ese señor hubiese ganado $350 por tonelada de soja. Pero como apareció la guerra, tuvo una renta inesperada, porque no la esperaba, entonces va a tener que pagar un impuesto que todavía no sabemos cómo, ni cuándo, ni por qué, en relación a ese excedente que le generó la renta. Bueno, pero Argentina es así, realmente somos los reyes de la chantada. No, sí, pero basta, seamos serios una vez. Argentina paga renta mínima presunta, es decir, eso te pregunté el recién. Estado te está cobrando por algo que vos ni siquiera sabés que va a suceder. Claro. ¿Cómo vas a presumir cuál va a ser tu ganancia anual sí, y pagar por anticipo de renta mínima presunta? Una locura, cosa que pasa en un país bananero como el nuestro, donde directamente vayan y díganle, pistola en mano, dame la guita, claro, y ya está. Es más honesto. Es mucho más honesto. Necesito la guita para dársela, para hacer cualquier plan. En eso estamos, con un Estado muy debilitado, que hoy tiene varios eventos importantes. Reaparece Massa en la escena pública, juntando a los gobernadores. ¿Por qué juntando? Tratando de contener. Estuvieron reunidos los gobernadores del Norte Grande, con Massa al mediodía. Ahora venían los gobernadores del resto del país, porque están muy preocupados, porque esta situación podría debilitar los flujos hacia las provincias y las obras que los gobernadores tienen ya planificadas podrían llegar a caerse si el gobierno no compromete el envío de estos fondos previos, y hay una fuerte presión en el marco de una interna política que no cesa. Lo del miércoles de Cristina en la Eurolat, el otro día que usted hizo referencia, la profundización de la interna día a día, los rumores de cambios de gabinete que hasta ahora no se concreta pero son cada vez mayores, están generando realmente una situación muy compleja, con una inflación que llegó al 6,7%, cuando Venezuela tuvo una inflación del 1,5% el mes anterior. Digo, evidentemente el país está en una espiral descendiente muy profunda, desde lo institucional, lo político, lo económico, y nada indica que el gobierno tenga alguna certeza de cómo salir, de cómo encontrar la vuelta en una crisis política que cualquiera de las decisiones que tome o actos que genere Alberto serán polémicos, serán controversiales y tendrán un efecto político negativo. Lo que va a suceder esta noche o esta tarde, todavía no se sabe bien a qué hora, desde Washington, el ministro Guzmán, el ministro Moroni y el ministro Zabaleta, de Trabajo y Desarrollo Social respectivamente, van a hacer alguna serie de anuncios. ¿Qué van a anunciar? Un IFE. Un pequeño IFE, como se dio durante la pandemia, ingreso familiar extraordinario, que no va a llegar a todos, que va a ser mucho menor, pero que lo hacen en función de la necesidad que está viendo el gobierno de actualizar un poco los salarios, por lo menos los más bajos, porque la inflación se está comiendo la capacidad adquisitiva, y hay mucha preocupación en esto de que usted decíamos hoy, que la resultante electoral sería gana Milei o avanza Milei, pero la resultante política es que se vayan todos, y la resultante económica es que no podemos comprar un kilo de polenta, no ya el asado que había prometido Alberto. Entonces, en este marco, según se filtró en algunos medios, los trabajadores informales y monotributistas recibirán 18.000 pesos en 2 cuotas. Para quienes perciben hasta 2 salarios mínimos vital y móvil, y para categoría A y B del monotributo, los más bajos. 18.000 pesos en 2 cuotas para esa gente. 12.000 pesos en una cuota para quienes perciban hasta 2 jubilaciones mínimas. 12.000 pesos que se suman al bono de 6.000 pesos que ya había otorgado el gobierno. ¿Esto alcanza a todos? No, alcanza a quienes, si tenemos hoy un 48% de pobreza, 44% de pobreza en el país, alcanza el 10% de la
alcanza una parte de los beneficiarios que recibió el IFE en su momento, que fue mucho más extendido. Y es lógico porque la salida de la pandemia permitió recuperar actividades y demás. Lo cierto es que el gobierno tiene que volver a asistir, y para volver a asistir, ¿qué tiene que hacer? Recaudar más, e inventa cosas como esta, o emite más, con una deuda de emisión del ELIX y demás de este gobierno, que ya también es casi en el mismo nivel de lo que se endeudó Mauricio Macri con el Fondo Monetario. Estaban hablando de 50.000 millones de dólares de deuda especificada argentina en este gobierno. Entonces, es un punto muy complejo para el gobierno. No tiene capacidad política, está muy debilitado, no tiene capacidad de acción y va teniendo parches, con la amenaza permanente, con la espada de Damocles, que no sabemos quién sigue mañana, quién se va hoy y quién lo sucederá en este contexto de interna desangrada que atraviesa el Ejecutivo Nacional. La actualidad con la firma de Gustavo Sánchez Romero.